Ok, buenos días. Bienvenidos a este primer webinar del año 2020. Vamos a dar inicio a la doctora Janet Vargas. Es una profesora de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca en la ciudad de Bogotá. La profesora Janet nos acompaña como doctora en educación matemática de la Universidad de Salamanca en España. También tiene experiencia amplia en el ámbito de la didáctica de la matemática y la formación de profesores de matemáticas. El título de la conferencia de hoy es Enseñanza del precálculo, experiencias de investigación a cargo de la doctora. Inicialmente la profesora nos va a presentar en su conferencia los análisis que ha hecho durante todas sus investigaciones y su experiencia como profesional también de la educación en el área de las matemáticas. Bienvenida, profe Janet. Muchas gracias, Jenny. Me alegra bastante estar con ustedes. Conversemos pues sobre experiencias de investigación en enseñanza del precálculo. Este es uno de los temas que hemos trabajado con el grupo que lidero, es el grupo Bioma. A este grupo pertenecemos 3 profesores que trabajamos en universidades aquí en Bogotá, una profesora de la Universidad del Norte de Santander y una profesora de España. La investigación que hemos realizado tiene mucho que ver con nuestra labor académica. Digamos que la pasión por esta temática inició pues por nuestro desempeño académico y está enfocada a nivel de precálculo. Este estudio lo realizamos sobre esta asignatura que fue ingresando en los currículos de las universidades en Colombia, en universidades tanto privadas como universidades oficiales, con el fin de reforzar los conceptos básicos y con el fin de romper un poquito esta brecha que hay entre la matemática de la secundaria y de los primeros semestres universitarios en cálculo diferencial y en cálculo integral, que se presentaba pues una pérdida muy notable y tenía como ese fin. Trabajar con conceptos básicos. ¿Por qué nos interesamos en esta temática? Nos interesamos en esta temática porque hay asignaturas como la geometría, el cálculo, que vienen de la matemática como tal. En cambio, este precálculo es más como una necesidad institucional de cerrar esa dificultad tan grande que hay en los primeros semestres. Entonces, bajo el título de matemática básica, matemática 1, se dicta en los primeros semestres y entonces es como muy interesante saber realmente cómo se está trabajando allí y qué es lo que ocurre en los cursos de precálculo. Digamos que en el entorno de la educación matemática nosotros pensamos que es muy importante apropiarnos de los resultados que esta investigación está generando y preguntarnos constantemente. Esta pregunta se la escuché quizás la primera vez al profesor Salvador Llenares, preguntarnos qué es lo que sabemos de la didáctica de la matemática que nos permite mirar más allá de la superficie, que es aquello que como profesores podemos hacer diferentísimo a como lo haría cualquier otro profesional. Cómo es que calificamos una evaluación, cómo miramos la exigencia cognitiva que tiene cada una de las tareas, pues gracias a todo esta investigación que hay sobre educación matemática. Ya entrando en detalle en la enseñanza de precálculo y las experiencias de investigación que como grupo o individualmente hemos generado en estos 18 años que tiene de vida el grupo Bioma, hemos trabajado primordialmente en 3 líneas. La línea que tiene que ver con la investigación formativa, el aprendizaje y la enseñanza del precálculo, la investigación del desarrollo histórico epistemológico de conceptos, y últimamente hemos incursionado en las relaciones entre las matemáticas y las artes plásticas. Digamos que estas dos, lo que es investigación formativa, aprendizaje y enseñanza del precálculo, han ido a la par todo el tiempo. Quiero primero referirme a la investigación que realizamos, a las preguntas que nos hicimos
cuando estábamos estudiando en la maestría. Y cuando estábamos estudiando en la maestría, debido a que la maestría tenía una línea en historia del cálculo y estaba más enfatizada en el cálculo, eso nos ayudó a preguntarnos sobre el continuo numérico, sobre cómo era ese aprendizaje y esa enseñanza de la construcción de los números reales que en nuestro sistema escolar se lleva por lo regular en octavo grado, se lleva a término esa construcción y que tiene muchísimo énfasis y mucho que ver con el trabajo que se hace pues en cálculo y por lo tanto en precálculo en la universidad. Queríamos mirar sobre ese continuo numérico y encontramos o decidimos más bien que la indagación en los textos escolares de matemáticas resultaría interesante, dado que los profesores en ocasiones nos guiamos por el libro de texto y al mismo tiempo le pedimos al estudiante que se guíe por el libro de texto. Entonces entramos a mirar qué de los números reales se podía analizar allí en los libros de texto. Tenemos la publicación en esta revista, que es una revista de la Universidad Pedagógica Nacional, de la Facultad de Educación. Y esta construcción de los números reales en los libros de texto nos llevó, entre otras, y nos obligó y nos gustó entrar a trabajar más formalmente en esas construcciones que en el siglo XIX se dieron sobre los números reales. La construcción de Cantor, de Weierstrass, de Dedekind, y finalmente nos quedamos estudiando muchísimo la construcción que presenta Richard Dedekind sobre el continuo numérico a través de las cortaduras, porque es uno de los matemáticos que habla explícitamente de la construcción del continuo numérico. ¿Para qué nos sirvió ahondar en este conocimiento y estudiar más sobre el tema? Para las categorías de análisis con las cuales decidimos mirar los libros de texto. Entonces miramos cómo era la estructura, cómo lo trabajó Richard Dedekind y cómo lo presenta en su libro qué son y para qué sirven los números, y cómo presentó él esa estructura de la aritmética y de la construcción de los conjuntos numéricos, y de allí digamos que obtuvimos nuestra lente, fue desde la matemática, nuestra lente para analizar los libros. Encontramos el trabajo que se hacía en relaciones de orden y cómo en algunos libros no se hacía énfasis en esas relaciones de orden que fundamentan mucho la construcción de los números en cuanto a un conjunto discreto, un conjunto denso y un conjunto continuo. Y también encontramos un trabajo bastante diferenciado en la recta numérica y cómo se le da esa característica de continuidad a la recta numérica. Ese lo podemos encontrar en la publicación que les menciono de la revista TED, y allí lo podemos consultar. Es un análisis profundo, completo e interesante para todos los profesores que trabajan en la secundaria y también para aquellos que nos desempeñamos en precálculo. Dentro de este panorama que les estoy mostrando en este momento, aquí ubico yo el continuo numérico, el continuo geométrico y esa investigación que realizamos como proyecto para graduarnos en la maestría. Este esquema que les estoy presentando, yo lo realicé. Yo pienso que la mayoría de profesores de precálculo estarían muy de acuerdo que aquí se presenta los nudos y la serie de conceptos que se trabajan y que se tratan de retomar en precálculo. Dentro de esta red de conceptos está la variación, el estudio de la variación regida por la razón, y también están las regularidades y patrones y las progresiones geométricas y aritméticas. En este contexto de la variación regida por la razón es que nosotros hemos trabajado, hemos examinado
en la enseñanza y el aprendizaje de las funciones logarítmicas y exponenciales. Como un ejemplo del trabajo que hemos hecho y que podemos hacer como profesores están estas dos investigaciones. La primera es referida y como que da respuesta a nuestra inquietud de la mirada a los logaritmos. Una mirada que si la examinamos desde los investigadores y la literatura en educación matemática, se reportan muchísimas dificultades de los estudiantes para manejar este concepto más allá de la tecla logaritmo. Y dentro de ellos nos generó a nosotros la inquietud y llevamos a término una consulta y una indagación sobre el desarrollo histórico del concepto de logaritmo y de función logarítmica. En ese desarrollo histórico establecimos como unos momentos de cambios en el sentido epistemológico del logaritmo, y quizás lo más interesante y una de las cosas relevantes allí es que empieza uno a mirar como profesor el logaritmo de otra manera, y evidenciamos, por ejemplo, cómo nos hemos desprendido en la enseñanza de los logaritmos y de la función logarítmica, de esa génesis tan rica y tan potente como es la que tuvo en el siglo XVII y siglos anteriores, de su vínculo entre las progresiones geométricas y las progresiones aritméticas. Entonces aprovechamos esa indagación que habíamos hecho sobre ese desarrollo histórico y proponemos en esta otra publicación, en la publicación del logaritmo, cómo animar un punto que relacione una progresión geométrica y una aritmética. Allí proponemos una construcción de la gráfica de la función logarítmica recurriendo a esa génesis, y hacemos toda una construcción del eje de las X, mirándolo discretamente, la progresión geométrica, aquí la progresión aritmética y luego la asignación del punto o del valor de X en Y, y cómo hacemos primero punto a punto de manera discreta esa gráfica y cómo trabajamos después con la continuidad. Esta es una propuesta que hicimos 3 investigadores utilizando GeoGebra y que los profesores la han acogido y se puede trabajar con los estudiantes. Es una mirada a retomar eso. ¿Por qué nos fuimos nosotros a buscar elementos que enriquezcan la caracterización de la función logarítmica y de la función exponencial? Porque las investigaciones, entre otras, y lo que nosotros vemos con nuestros estudiantes, y yo creo que la mayoría de ustedes han llegado a ver en las aulas y a vivir, es que a pesar de pasar por la escolaridad y haber trabajado con los exponentes, con los logaritmos y con la función como tal, en el momento en que tienen que modelar situaciones, todo lo linealizan, se olvidan de esta forma de crecimiento y tienden a linealizarlo. Y no es una observación que tenga un profesor o dos, sino que además está reportada en la mayoría de investigaciones. Entonces, frente a estas situaciones que hemos visto, pues nos hemos dedicado a mirar cosas que además de que a nosotros nos interesen, nos apasionen o las veamos en el aula, pues también son de interés de la comunidad académica y de toda la comunidad de profesores. En ese mismo sentido, pues nos interesa la comprensión de los conceptos. O sea, ahí ya estamos mirando más al estudiante. Fijémonos que vamos pasando por una gama de investigaciones, algunas en donde hemos centrado la mirada hacia los libros de texto, otra en donde estamos centrando la mirada a propuestas de trabajo en el aula o a investigaciones que nos ayudan a revisar el desarrollo histórico epistemológico de los conceptos
pero que al mismo tiempo nos llena de un gran conocimiento y variadas formas de examinar los conceptos. Entonces, como que esa es una riqueza que nos aportan los estudios en educación matemática y que vale la pena utilizar y acceder a ellos. Bueno, dentro de esta inquietud mía de mirar la comprensión de los conceptos, hay una teoría en educación matemática que es la teoría APOS. Esta teoría habla de la construcción de los conceptos matemáticos en el aula y habla de unas estructuras mentales por las cuales pasan los estudiantes, pueden pasar unas trayectorias hipotéticas y de estructuras que son necesarias para la construcción de los conceptos. Allí fue que yo me paré para poder examinar la función exponencial y los mecanismos de construcción de los estudiantes. Esto lo presenté en la Conferencia Interamericana de Educación Matemática en Recife, en Brasil, y esta conferencia también se llevó a cabo el año pasado en Colombia, en Medellín. Es una conferencia importante dentro del ámbito de la educación matemática. ¿Qué examino yo cuando hablo de la comprensión de los conceptos? Hay que como que situar la investigación, las preguntas que nos hacemos, entonces las situamos en precálculo y las situamos en precálculo pensando en esa función exponencial que después queremos caracterizar a través de su derivada en los cursos de cálculo, pero que por el momento cuando estamos en los cursos de precálculo nos podemos valer únicamente de la razón de cambio promedio y cómo caracterizarla a través de esa razón de cambio promedio y cómo mirar las exigencias cognitivas de las tareas y de estos mecanismos de construcción de estas estructuras mentales que tratamos de potenciar en los estudiantes. Entonces, en cuanto a eso, examino la posibilidad y la necesidad y en qué aporta el presentar tareas de coordinación entre procesos para los estudiantes, tareas de coordinación entre procesos que les ayuden a mirar esas funciones crecientes o decrecientes, pero a comparar esas razones de cambio de una función lineal, una cuadrática, una exponencial, y no dejar eso tan a la deriva de ya trabajamos la lineal, pasemos al otro compartimento que son las cuadráticas y pasemos después al otro que son las exponenciales y queda por cuenta del estudiante generar esos nexos, sino de pronto también la reflexión de nosotros como profesores de en qué momento planteamos tareas en las cuales se comparan esas razones de cambio y se pueden establecer diferencias para los estudiantes. También la exigencia cognitiva y las estructuras que exige el comparar varias funciones exponenciales crecientes, por ejemplo, y hacer el análisis de cómo determina estas funciones su base, los parámetros, el estudio de cómo se caracteriza esa función exponencial. Son partes que se abordan en esta investigación que les digo sobre comprensión del concepto como tal y que está mirada, pensada y con conclusiones desde la teoría APOS o teoría APOE, que es una teoría para mirar la construcción de conceptos en la matemática, que es útil para el investigador y yo pienso que también cuando uno está preparando sus clases es útil para el profesor. O sea, es una teoría, no solamente que yo la piense así, sino que está diseñada así para poder diseñar clases y poder hacer unas trayectorias de cómo comprendería el estudiante los conceptos. Pasemos ahora a otras dos investigaciones sobre esta misma temática, la función exponencial y el precálculo. Les estoy mostrando la portada de dos libros que son básicamente diferentes en toda su estructura,
y que abordan la función exponencial. Uno de ellos centrado en el análisis de la práctica de los docentes. Fíjense que ya pasamos a otro foco de investigación y otra mirada con la cual indagar y hacerse preguntas, y es la práctica del docente, la gestión del docente en el aula de clase. Esta investigación es muy interesante, vale la pena consultarla y nos muestra a manera de viñetas cómo dos docentes diferentes hacen su práctica. Nos permitieron entrar al aula de clase, nos permiten ver las tareas, entonces en las viñetas están las tareas, está la reflexión que hace el profesor sobre esas tareas que les pone a los estudiantes, pero al mismo tiempo está lo que el investigador conversa con el profesor y qué rutinas tienen los profesores para potenciar el aprendizaje. Es supremamente interesante porque es una entrada al aula y saber cómo lo hacen otros docentes nos da al final, a través de la mirada a esos instrumentos de la práctica que utilizan los maestros, que es la que hace el investigador, los instrumentos de la práctica que utilizan los maestros, nos permite mirar posibilidades de presentación de estos conceptos en el aula de clase y cómo uno varía del otro por un ingrediente que se le colocó en esa red de conocimientos o por una pregunta diferente que se hizo. Entonces, para profesores que estén iniciando su investigación o que estén iniciando la enseñanza en las aulas de clase, es supremamente enriquecedor este análisis que se presenta allí. Por otro lado, tenemos este libro, que es un libro del año pasado, Enseñanza de la función exponencial, investigación y práctica en el aula. Ese libro tiene una recopilación de la mayoría de reflexiones que yo he hecho sobre esta temática, sobre el precálculo durante toda mi vida académica. Tiene 6 capítulos, tiene 3 capítulos donde su columna vertebral es la historia, el desarrollo histórico, pero a la par se van mostrando conceptos matemáticos del precálculo, de la secundaria. Abordo los sistemas de numeración, el sistema de numeración base 10, la notación científica, reflexiones no solamente mías, sino sustentadas en diversas investigaciones, desde la historia, desde la didáctica, y es de una riqueza interesante. Les voy a hablar, los 3 primeros capítulos, como les decía, tiene como columna vertebral el desarrollo histórico, y los otros son respecto a los estudiantes y los investigadores y los profesores. Respecto a los investigadores, ¿por qué? Porque tiene un capítulo, el capítulo 4. En el capítulo 4 lo que presento es un compendio completo de las investigaciones que hay sobre la comprensión de los estudiantes de las funciones exponenciales. Lo clasifico todas estas investigaciones, las que hacen principalmente referencia a estudios sobre potencias y exponentes, las que hacen referencia a la covariación, a la función exponencial mirando y caracterizándola desde la razón de cambio, desde esa razón de cambio promedio, las aplicaciones que presentan, pero no es solamente referida a las dificultades que se ven en las aulas de clase, que cuando uno empieza a leerlas ve retratado lo que uno ha vivido con los estudiantes, las dificultades con los exponentes, eh, con el trabajo de aplicaciones, aplicaciones rutinarias, aplicaciones que son novedosas, sino que también presentan propuestas de cómo trabajar la función exponencial mirada desde la razón de cambio, única y exclusivamente cómo caracterizarla desde allí, cómo retomar la covariación para poder trabajar esta función exponencial. Entonces es un capítulo muy profundo y muy rico en ese sentido.
cuando yo les hablaba al principio de que nuestro grupo tiene como mirada también la investigación formativa, me refiero a esta formación para los estudiantes sobre la búsqueda intencionada de información, sobre la manera de acceder a hacer una consulta. Y eso se aborda o lo abordo en el capítulo 6 de este libro. En el capítulo 6 hablamos de voces de los estudiantes universitarios encaminados a la razón de cambio de la función exponencial. En ese capítulo, que la mayoría de pares que lo han leído para calificar el libro han dicho que es uno de los capítulos más interesantes y novedosos que han leído en ese sentido, porque allí se le da la voz al estudiante. Ellos hacen una búsqueda guiada, ya sea en algunos casos sobre la función exponencial, en otros casos sobre la función logarítmica, y al mismo tiempo que están haciendo esa búsqueda guiada durante todo el semestre, se ha llevado a término la lectura del libro El Diablo de los Números. Yo creo que la mayoría de ustedes conocen este libro, que tiene el formato por noches, y es donde un diablito empieza a explicarle a un niño que no le gustan las matemáticas, que le tiene como pereza las matemáticas, le explica con mucho rigor conceptos matemáticos y es supremamente agradable. Bueno, con los estudiantes de precálculo lo leemos y al mismo tiempo ellos están haciendo búsquedas intencionadas de información. Hay todo, y se explica en este capítulo todo el procedimiento que se sigue para que después ellos escojan una de las características de estas funciones de la cual quieren hablar y sobre la cual quieren escribir una noche. Empiezan allí a mostrar lo que han aprendido de la función, a apropiarse del vocabulario y a dejar ver en las cosas que han malinterpretado o las cosas que todavía no han entendido. Es una manera muy, muy agradable de entrar a evaluar, pero también de darle la oportunidad al estudiante de apropiarse del lenguaje, de escribir, de ser creativo. Aquí les estoy mostrando una parte de un cuento escrito por ellos. Ellos mismos deciden hacer sus gráficas, buscan el contexto sobre el cual sería posible hablar del tema que quieren hablar y también la manera como explicarían el tema que deciden explicar. Esa es una parte de este libro y digamos que es una parte entre investigación e innovación que a cualquier profesor de secundaria le puede resultar útil y puede sentarse a estudiarlo. El libro del que yo les estoy hablando lo presentamos en el último encuentro de la CIGEM y lo presentaba el profesor Rodolfo Vergel y les decía a los profesores, les aconsejaba, este no es solamente un libro para leer, es un libro para estudiarlo. Si usted lo estudia, le va a lograr encontrar muchas, muchas alternativas para ponerlo en práctica en su aula de clase. Pasemos entonces dentro de este ámbito que les estaba hablando de la investigación formativa a comentarles que también podemos revisar cómo es trabajar esta búsqueda intencionada, unas propuestas que hay de trabajo de esta búsqueda intencionada en la información. Son una propuesta interdisciplinaria que queremos que se vuelva transdisciplinaria. La hemos trabajado 3 profesoras de la universidad, la profesora Nuri Vargas desde las artes plásticas, la profesora Liliana Caicedo desde la química y yo desde la educación matemática. Este libro acaba de salir, es un libro donde nosotros contamos cómo trabajar esa búsqueda intencionada de información, pero más que ello nos ponemos el reto de la información para la creación.
sobre este tema, sobre la creación, la interdisciplinariedad, es que hemos trabajado los últimos proyectos en el grupo Bioma. El proyecto de los 2 últimos años fue más bien un proyecto de innovación que pretendíamos nosotros mirar cómo propiciar con los estudiantes de primer semestre universitario eh, un eje transversal con las prácticas de identificación y uso de regularidades y patrones, un eje transversal a todo el estudio del precálculo. El estudio del precálculo se puede tornar un poco aburrido para los estudiantes y un poco desconcertante en la medida en que se vuelven a asumir todos los temas que ellos trabajaron en la secundaria. Bueno, no todos, unos seleccionados, pero ellos ya los han estudiado en la secundaria. Volverlos a repetir como ya los estudiaron en la secundaria, pues en cierta medida puede resultar tedioso y un tiempo perdido para ellos. Entonces, nosotros buscamos innovar y mirar a través de las prácticas de identificación y uso de patrones un eje transversal para el precálculo en los cursos en nuestra universidad, y eso lo hacemos a través de un acercamiento cultural al arte precolombino. Entonces, llevamos 2 años trabajando así, eh, identificando regularidades y patrones en el sistema base 10, identificando escalas y regularidades en las funciones. El referente que hemos tenido para esta innovación es el aprendizaje como un fenómeno social y todo lo vinculado con comunidades de práctica. Tenemos publicaciones y participación en eventos con esta innovación, y no queremos quedarnos solamente en la innovación como tal en el aula y que este trabajo interdisciplinario se pierda, porque es una propuesta que, por ejemplo, la pudimos llevar al encuentro de aprendizaje en Belfast, y es una propuesta que a los estudiantes les ha revertido en muchísima emoción hacia la matemática y también en una mirada a esas prácticas tan privilegiadas en la matemática como la identificación de regularidades y patrones. Aquí les estoy mostrando uno de los iconos que se trabaja del periodo Tayrona, el hombre murciélago, el hombre ave, cómo se examinan las regularidades de estas figuras y cómo ellos hacen una creación con cambio de regularidades y establecen un patrón diferente para trabajar. Como les decía, no nos queremos quedar solamente en la innovación, entonces esa innovación en el aula tomó como investigadores otras miradas, y una de ellas es hacia el análisis del aprendizaje de los estudiantes, y la otra es un trabajo que vamos a realizar este año, que ya comenzamos con una universidad de Costa Rica, y es una propuesta de formación de los docentes en educación preescolar en el caso de regularidades y patrones. Es arte y creación, y pensamos que si estos acercamientos culturales que compartimos con Costa Rica y con todos los de la región, si este arte precolombino nosotros lo acercamos más a los estudiantes, y primero lo acercamos a los profesores y a profesores del preescolar, pues va a tener un impacto importante en la formación, y vamos a retomar aspectos que son valiosos para la formación de la ciudadanía. Ese más o menos era el esquema que les traía preparado. En nuestro grupo ha trabajado en movilidad de los docentes, y ha trabajado en convenios con la Universidad de Salamanca. Tenemos un integrante. Con la Universidad de Medellín también hemos tenido proyectos y movilidad. Lo mismo con la Universidad Autónoma, una de las universidades autónomas de México. Y pues en la actualidad estamos trabajando con la Universidad de Costa Rica. Esto lo nombro porque es bueno armar equipos, porque en el momento que uno arma equipo tiene con quién conversar y tiene con quién compartir esas inquietudes, y al mismo tiempo ir validando para que no sean simplemente formas de pensar que yo tengo y que no sé si realmente están compartidas por la comunidad,
sino que al mismo tiempo que nos estamos impulsando en equipo, pues son cosas y propuestas que no van a ser pasajeras, sino propuestas que van a tener un recorrido y van a tener un impacto. Básicamente eso era lo que les quería compartir. Bueno, obviamente hay algunas referencias para el trabajo y esta sería la presentación que tenía para ustedes. Podemos conversar sobre ello. Gracias, Jenny, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Janet. La conferencia muy importante nos da elementos desde la investigación en análisis de texto, desde la teoría APOE también, y nos presenta en los libros publicados diferentes aspectos de las funciones, todo lo que se ve en el área de matemáticas referente al precálculo. Nos han hecho llegar algunas preguntas para recordarle a los asistentes en la pantalla, en el panel les está saliendo un icono o una parte donde dicen preguntas, allí pueden digitar las preguntas y desde aquí las leemos. Y voy a iniciar con algunas que ya nos han enviado. Bueno, entonces dice que uno de los problemas identificados por los estudiantes al intentar aprender matemáticas es que no encuentran aplicabilidad a los conceptos demarcados por el currículo escolar. Por ejemplo, en el caso de los logaritmos, ¿qué podríamos darle o ofrecerle a los estudiantes sobre el uso o la aplicabilidad de este tema? Es un tema por el que varios estudiantes atraviesan y tienen dificultades. Pues en el trabajo que nosotros hemos realizado, los estudiantes en general se sienten muy motivados cuando se dan cuenta que en su trabajo con pH están trabajando con los logaritmos, que el sonido tiene una aplicación de los logaritmos, un uso de los logaritmos, se sienten atraídos cuando empiezan a hacer consultas sobre los movimientos sísmicos y empiezan a tratar de entender cómo es que el logaritmo tiene un juego allí en la forma como se mide el movimiento sísmico. Nosotros en el trabajo que estamos haciendo con arte precolombino y los estudiantes empiezan a trabajar con escalas y en el momento que trabajan con escala y lo llevamos a mirar el logaritmo como una escala, ¿cierto? En ese momento ellos también empiezan a jugar muchísimo con el tema y ya no lo sienten como tan de una palabra extraña que se escribe de manera extraña, y para peor de los casos no sabemos si es un número o qué es, porque eso les genera toda una angustia y un rechazo. Tenemos también, afortunadamente, actualmente mucha ayuda de la tecnología. Nosotros tenemos unos sensores con los que se trabaja sonido, temperatura, pH, y estos sensores les dan automáticamente la gráfica, les dan automáticamente los datos cuando los sumergen en una sustancia, y entonces después es encapricharse con la gráfica, ya no es hacerla, sino empezar a mirar qué es lo que me dice esa gráfica. Entonces yo sí creo que tenemos muchísimos conceptos y formas de acercarlos a este concepto. Y más allá, pues tenemos la manera antigua, que era transformemos las multiplicaciones y las divisiones en sumas y restas. Esa es otra manera de entrar a mirar los logaritmos. Hay un trabajo de Ferrari muy interesante sobre la logarítmica, y es un juego simplemente con fichitas, y miremos las regularidades que se van presentando y cómo se relaciona, cómo se vincula la progresión aritmética con la geométrica. Es un trabajo muy estilo quinto de primaria, que los acerca muchísimo a esta mirada. Y en una de las investigaciones que yo tengo, la que realicé en la especialización y que está en el libro que les nombraba del 99, allí se presenta un juego de bomba atómica y de cadenas alimenticias que, si uno lo mira, si uno mira la cadena, la puede mirar como exponencial o puede hacer la división de la división de la división y mirarla como logaritmo.
Para mis estudiantes ha resultado, ya mirándolo muy aritméticamente, muy interesante el ver el logaritmo como las divisiones repetidas. Les ha parecido que es mucho más familiar para ellos, y los mismos de precálculo dicen: ahora siento más amigo el logaritmo que antes, cuando lo trabaja como divisiones repetidas. Ok, ok. Otra de las preguntas que nos han hecho llegar es sobre los libros de texto. Entonces sabemos que la mayoría de profes usan los libros de texto y se rigen por lo que allí está propuesto. Sin embargo, el uso que se hace de algunos conceptos, de funciones, es muy limitado a algún tipo de representaciones. Mm. Y no encuentran aplicabilidades, no ejemplifican mucho, simplemente un par de ejercicios sobre cada tema. La pregunta es, ¿qué sugerencias prácticas podríamos darles a los profesores para ir más allá del tratamiento dado, por ejemplo, en la logaritmación, en todos estos ejemplos que usted nos trae del precálculo el día de hoy? Mm. No es una pregunta fácil, ni como la respuesta como inmediata. Yo me atrevo a pensar que el camino para la mayoría de docentes es seguir estudiando. Y ese camino de seguir estudiando, afortunadamente lo podemos hacer con la literatura que hay en educación matemática. Hay decenas, millares de propuestas didácticas de cómo trabajar la función lineal, la función cuadrática. No las hay tantas sobre la logarítmica y la exponencial. Hay bastante trabajo sobre ello en Argentina, en el grupo de Ferrari que ya les nombré, y el grupo de nosotros tiene bastante sobre la logarítmica. Y yo pienso que en la mayoría de oportunidades, en la medida que el profesor entiende más la función, yo no estoy diciendo que no sepamos, que seamos ignorantes, pero cuando uno se sienta después de haberla enseñado a mirarla y a estudiarla un poco más, las estrategias casi que le nacen automáticamente de las aplicaciones para llevarlas al aula. Los libros, sí, los libros, pues todos sabemos que las editoriales ponen una cantidad de límites, el límite de cantidad de páginas, todo tiende a tener una censura muy grande. Entonces, pues sí, el libro es limitado, pero afortunadamente en las últimas décadas, la investigación en educación matemática nos ha dado muchísima bibliografía para, para tener experiencias. Ok, ya casi se nos acaba el tiempo. Vamos a hacer un par de preguntas más. Bueno, Eh, Dice también otra pregunta que se ha visto pues que en su trayectoria ha investigado sobre distintos temas en precálculo. La pregunta es, en sus estudiantes, los que ha acompañado o los que ha leído de las investigaciones, ¿cuál es el error más recurrente que encuentra en el aprendizaje del precálculo? En logaritmación, en funciones exponenciales, en el concepto mismo de función. ¿Cuál es el error más recurrente en los salones de clase? hay varios errores típicos, y lo más interesante es ver que se presentan en Estados Unidos, en Filadelfia, en CAP, investigador que escribe sobre esos mismos. Y un error recurrente es haber tratado de trabajar, de construir esas funciones regidas por la razón en su variación, y que el que yo nombraba, que los estudiantes, muchos de ellos quieran volver a linealizarlas y a volver todo directamente proporcional o inversamente proporcional de manera automática. Eh, Hay cuentos que los estudiantes han escrito totalmente convencidos que lo están escribiendo sobre una función exponencial, y toca sentarse con ellos y ponerse paso a paso a mostrarles qué es lo que le están mirando a la función, cómo la están examinando, para que se den cuenta que realmente lo que están exponiendo es una función lineal. O sea, esa razón de cambio y esa desentrañar la variación, yo creo que ahí hay un poder muy, muy fuerte, y, y es trascendental. Pero lo que a mí más me cuestiona es la cantidad de trucos que saben los estudiantes.
que de alguna manera la escolaridad se los ha propiciado y que es muy difícil cuando ya están en la universidad tratar de desligarlos de esos trucos. Este que está sumando pasa a dividir y cantidad de cosas así por el estilo. La regla de tres lo soluciona todo y son discursos que de alguna manera nosotros en la escolaridad hemos alimentado. Entonces, digamos que más que la dificultad recurrente de los estudiantes, a mí me preocupa mucho recibir a estudiantes que han recibido 11 años de escolaridad y que todavía le temen a cuánto me da más 5 menos 8. Esos son cuestionamientos que como docentes pues los tenemos todos los días y tratamos de trabajarlos, pero para mí la cuestión sería, pues, recurramos a la estructura de la matemática, hagámosles razonamientos deductivos, razonamientos inductivos, y más allá de la simple operacionalidad y de procedimientos, pues miremos las estructuras mentales que estamos tratando de propiciar en ellos. Ok, hay otra pregunta que habla sobre los estudiantes de bachillerato. Entonces, principalmente el tema de funciones es dejado para trabajar en los años superiores de bachillerato. Y resulta que estamos en la era digital donde los estudiantes usan más los celulares, los computadores y todo esto. De pronto, Janet, si pudiera darnos algunas sugerencias para profesores o para estudiantes en donde se usen algunos software o recursos educativos que considere pertinentes, si los conoce, los tiene a mano. Algunos recursos educativos para motivar la enseñanza de estos temas o para repasar inclusive los estudiantes cuando están en grados superiores. No se me ocurre ahorita alguno fácilmente. Yo sé que los profesores de la UIS sacaron un libro que trabaja todo el precálculo, más o menos con la misma reflexión que nosotros hacemos en nuestra universidad. Trabajemos el precálculo con otra mirada y que no sea la repetición de lo que se hizo en la secundaria. Entonces nosotros lo estamos haciendo con regularidades y patrones, con el arte precolombino, con el jardín botánico. Ellos lo hicieron con software. Entonces tienen todo el montaje del curso de precálculo que a mí me parece valiosísimo y yo creo que podemos recurrir, pues, se podría recurrir a ese libro. Varias empresas tienen cantidad de sensores que son laboratorios portátiles que se pueden tener en los colegios, que no son de unos precios enormes, que lo que está invirtiendo el colegio o el Ministerio de Educación en ese tipo de sensores es muy, muy provechoso si lo utilizáramos en los salones, porque no tenemos que trasladarnos a un laboratorio, sino que montamos el laboratorio allí y dan la capacitación gratuita para los profesores. GeoGebra, pues es gratuito, es un instrumento clave para esto. Y yo no sé qué tantos juegos de Kahoot están montados con la función exponencial y las funciones como tal. Yo tengo algunos en la red de Kahoot y es algo que a los estudiantes de precálculo les apasiona. Entrar a concursar con Kahoot y hacer la evaluación con ese instrumento les gusta. Todo el tiempo tenemos el uso del celular en la clase porque están accediendo todo el tiempo a este tipo de juegos y de software, pero en este momento tener algo más específico no se me ocurre. Bueno, ya nos habla de la herramienta GeoGebra, que es de fácil acceso, es de descarga gratuita o se puede trabajar también online. Y en ella también podemos ver diferentes formas gráficas en modelación de diferentes funciones. Bueno, Janet, el título de la conferencia o lo que nos convocó a la conferencia es saber realmente cuáles son las razones o por qué cree que los estudiantes en precálculo se frustran al acercarse a este tipo de conocimiento. ¿Por qué cree usted, Janet, que se frustran los estudiantes en estos cursos?
Me tenías algo, lo más difícil preparado para el final. Eh, yo, no, es muy aventurado de hacer una hipótesis allí. Yo considero que muchos de los profesores que estamos a nivel universitario no han pasado por ser profesores de la secundaria y allí ya hay una brecha entre la forma de mirar y la exigencia. Pero por otro lado, no hemos encontrado los profesores la forma de generar en los estudiantes hábitos, formas de razonar, estructuras mentales que realmente los apoyen. Y tenemos una gran población de estudiantes que no llegan con los elementos básicos. Entonces, recuérdame la pregunta porque me perdí un poco. Me asustó tanto. No se preocupe, que estamos todos aquí reunidos precisamente tratando de buscar estrategias para dar algunas respuestas. ¿Por qué cree que los estudiantes se frustran en los cursos de cálculo cuando ingresan a la universidad en esos primeros años? ¿Por qué cree usted cuáles son las razones? Es que entre algunos de los detalles hay muchos estudiantes que no están preparados para el nivel de exigencia de tareas y de trabajo personalizado que deben desarrollar cuando ya están en, en la universidad. Entonces ellos quieren seguir dependiendo demasiado del maestro. El ritmo de un semestre es muy diferente al ritmo de un año escolar en la secundaria. El ritmo de un año escolar te da muchísimas oportunidades de volver sobre lo mismo o de pedir ayuda. El ritmo de un semestre es muchísimo más ágil y como que no están preparados en algún momento para asumir esa responsabilidad de que no es responsabilidad del docente, sino que es responsabilidad de ellos. Las horas de trabajo independiente les cuestan mucho. Entonces quizás también son una serie de hábitos y de exigencias que están mucho con la formación como persona, como ciudadano, que van más allá de la simple formación en matemática, lo que influye en esta brecha que se genera tan fuerte entre la educación secundaria y la educación universitaria. Sería como lo que yo podría comentar. Bueno, Janet, muchas gracias. No nos han enviado más preguntas. Es la oportunidad de agradecer por su disposición de compartir con nosotros en la mañana de hoy. Aprovecho también para invitar a los asistentes y para los siguientes webinars tenemos preparados para este año 7 conferencistas internacionales y nacionales. El día de hoy abrió una invitada nacional que ha estudiado mucho sobre las funciones, especialmente la logarítmica y la exponencial, y que tiene amplia experiencia en el tema. Esta sesión se grabó para posteridad. La idea es que quien no pudo asistir el día de hoy por problemas de alguna conexión pueda acceder a ella. El link lo estaremos enviando próximamente para que puedan acceder a esta conferencia. Esta conferencia fue realizada por el Departamento de Educación, la Maestría en Educación de la Universidad del Norte, y esperamos contar con la participación de ustedes en los próximos encuentros. Muchísimas gracias, Janet, por el día de hoy, por su comprensión, por su disposición. Mil gracias, Jenny. Quedan todos con mi correo electrónico y cualquier inquietud y cosa en la que les pueda colaborar, con todo gusto. Bueno, muchas gracias a los asistentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.